Buenas, mi nombre es José Arnoldo Pavón Torres y en esta oportunidad les hablaré sobre los factores explicativos de la personalidad y sobre otros puntos que tienen que ver con el tema. A modo de introducción, hay que decir que el interés por determinar la influencia que tiene la personalidad sobre la vida de una persona, sobre su salud o determinadas patologías que pueda padecer, no es algo reciente. Es algo que se ha venido investigando y tratando sobre muchas décadas, siglos, incluso milenios atrás. Uno de los primeros en hacerlo, en la antigüedad, fue Hipócrates, quien proclamó los llamados 4 humores corporales, los cuales estaban integrados por el sanguíneo, la bilis negra, la bilis amarilla y el flemático. Posteriormente, años después, en Roma, una persona, un señor, un Galeno, de allí vendrían a salir los médicos que se conocen hoy en día, reconsideró estos humores corporales y los trató como temperamentos. De allí que Galeno expuso que estos temperamentos también podían llegar a causar enfermedades y que estos podrían perdurar en el tiempo, haciendo que una persona pudiera desesperarse, pudiera llegar a un estado depresivo, que en su momento no lo llamaban así, pero básicamente a eso se refería. Y se denominaron ciertos temperamentos como el apático, el hostil colérico, el optimista sanguíneo, entre muchos otros. En la actualidad han surgido muchas investigaciones respecto al tema, respecto a que si la personalidad realmente influye sobre el individuo, sobre su cuerpo, sobre su salud. Y de hecho muchos son los investigadores que dicen que sí. Sin embargo, cuando se trata del área estrictamente médica que estudia el cuerpo como tal y no la mente, no aceptan mucho este criterio, pues dicen que la personalidad y los factores psicosociales no causan un propio problema de salud físico, sino que por el contrario pudieran llegar a intervenir. Para relacionar estos factores de la personalidad con los mecanismos que pudieran llegar a afectar el cuerpo, sean directos o no, hay que tener 3 cosas claras. En primer lugar, que la personalidad influye tanto en la frecuencia como en la intensidad y la duración del estrés. Está claro que una persona que sea muy alegre, que sea una personalidad muy emocional, por decirlo de algún tipo, no sufrirá mucho de estrés. En cambio, alguien que tenga una personalidad del tipo depresiva se la pasará estresado todo el tiempo. Como segundo punto, hay efectos del estrés que infieren o afectan sistemas biológicos del cuerpo, como los neuroendocrinos, el cardiovascular, el inmunológico, entre otros. Para nadie es un secreto que una persona que sufre de mucho estrés tiene un sistema inmunológico muy bajo, por tanto que tiene como resultado padecer enfermedades más comúnmente y más repetitivo que cualquier otra persona que no tenga este tipo de personalidad o este estrés. Y como tercer punto, hay que destacar que los cambios fisiológicos se incrementan si se cronifica o si se posterga en el tiempo una posible enfermedad. Por tanto, que si una persona padece una enfermedad por mucho tiempo, un caso drástico vendría a ser el cáncer, esto tiene cambios físicos en sí, tanto en su cuerpo como cambios psicológicos en su mente. En cuanto a la relación de los mecanismos directos e indirectos, hay que decir lo siguiente. Los mecanismos directos se conocen como la reactividad fisiológica, la cual no es otra cosa que un puente que enlaza tanto a la personalidad como a la salud de una persona. De este modo, por lo menos, el estrés psicológico produce aumentos en las actividades simpáticas y adrenocorticales de una persona. Infieren básicamente en las hormonas del individuo y estas, asimismo, en su comportamiento y en su salud. De allí que por lo menos las enfermedades cardiovasculares se ven favorecidas por la activación de ciertas respuestas neuronales y cardiovasculares, y a su vez
otras enfermedades, por lo menos las de carácter infeccioso o el cáncer, como se mencionó anteriormente, son influidas por el efecto del estrés directo en su sistema inmunológico. Por tanto, el estrés, que es un factor psicológico segregado de la personalidad, influye directamente en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un sistema biológico y físico, y a su vez tiene como consecuencia que aumenten determinadas enfermedades, por lo menos las infecciosas y las cancerígenas. Ahora bien, en relación a los mecanismos indirectos, se les conoce o se les llama conducta de la enfermedad, y esta está relacionada en tanto que la personalidad impacta en la experiencia subjetiva que una persona tiene de una determinada enfermedad y sobre las respuestas fisiológicas ante los síntomas que perciben. Esto quiere decir que afectará indirectamente la personalidad desde el punto de vista en que le afecten los síntomas a una determinada persona. De allí que si por lo menos en una enfermedad infecciosa o en el caso de la pandemia mundial del coronavirus, si a una persona los síntomas no le afectaban tanto, la enfermedad pasaba mucho más rápido. En cambio, si percibía que los síntomas lo agobiaban, la enfermedad perduraba y estos síntomas iban aumentando progresivamente. De allí que el mecanismo indirecto tiene que ver o se relaciona directamente con lo que es la perspectiva de la enfermedad y de los síntomas, como se mencionó anteriormente. Como siguiente punto tenemos el modelo de los 5 factores de la personalidad, o también conocido como Big Five, evidentemente por su traducción en inglés. De estos 5 grandes factores de la personalidad, que también son llamados como factores principales de la personalidad, se agregan los siguientes. Son el factor O apertura a las nuevas experiencias, el factor C, que es la responsabilidad, el factor E, que es la extroversión, el factor A, que vendría a ser la amabilidad, y el factor N, que sería el neuroticismo o la inestabilidad emocional, dependiendo del caso en que nos encontremos. Por sus siglas, como vemos aquí, se denomina OSEN o WOSHEN. Hay que destacar que cada uno de los rasgos constituidos en estos factores conforman el conjunto de los rasgos de la personalidad más específicos. Ahora hablemos de cada uno de ellos. En primer lugar está el factor o mejor conocido como la apertura a las nuevas experiencias. Aquí una persona muestra un cierto grado de curiosidad y tiende a buscar nuevas experiencias personales que lo nutran. De este modo concibe de una manera creativa su futuro. Una persona abierta a múltiples experiencias tiende a tener una relación fluida con su entorno, con su imaginación, inclusive con las personas que lo rodean. De este modo llega a apreciar el arte, la estética, la música, y consecuentemente se encuentra en una conexión con sus emociones y, como ya mencioné, con los que lo rodean. Evidentemente, el factor opuesto al O vendría a ser el aislamiento o el ensimismamiento, que es que una persona no se abre a nuevas experiencias, se encuentra en su lugar, por lo menos su casa, y no sale, no hace ningún tipo de cosa. Aquí hay un daño en este factor o en este rasgo de la personalidad. Como siguiente rasgo o factor tenemos el C, que es la responsabilidad. Este rasgo o este factor de la personalidad se refiere a que cuando se centra un sujeto en sus objetivos, es responsable. Es tanto que si se centra de manera continua, se convierte en disciplina, y si tiene disciplina, como consecuencia cumple los fines que se plantea, sus objetivos. De allí que por lo menos una persona que tenga el factor o rasgo C bien idealizado con sus pilares será una persona o un individuo organizado, capaz de tener un grado de concentración elevado y que puede terminar sus tareas de una manera eficaz y eficiente.
Como siguiente factor tenemos el factor E, que es la extroversión. Este factor o rasgo define el grado en que un sujeto se muestra abierto hacia los demás, es decir, hacia sus semejantes, a sus amigos, familia, entre otros, y canaliza su energía en determinados contextos sociales. De allí que por lo menos una persona que tenga un factor E bien sujeto estará rodeado de muchas personas, pero no tanto de personas que están ahí por estar, sino de que les tiene confianza, de que les gusta expresarse con ellos, hablar, entre otras cosas. Como siguiente factor está el rasgo o factor A, que es la amabilidad. Este rasgo, aquí la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. Es tanto así que por lo menos una persona amable vendría a ser aquella que confiesa en total honestidad sus problemas con otra persona. Les pide ayuda, los asiste cuando necesitan ayuda, se muestra humilde, sencillo y por tanto es empático con las emociones de los demás, se pone en su lugar. Y como último factor o rasgo está el N o neuroticismo, que en contraposición está la inestabilidad emocional. La estabilidad emocional o el neuroticismo define el grado en que una persona afronta determinadas situaciones o complicaciones de la vida sin problemas. De allí que por lo menos alguien que tenga estabilidad emocional, alguien que sea tranquilo, no va a estar proclive o inclinado a que los problemas de su vida se acumulen y destrocen su conducta, su forma de ser, de que se enfade fácilmente, de que permanezca en un estado de ánimo elevado, de ira, de furia y que entren en crisis personales. Está claro que el lado contrario de este factor vendría a ser la inestabilidad emocional, en donde básicamente la persona no sabe mucho qué hacer con su vida. Como siguiente punto tenemos la utilidad clínica de los modelos dimensionales. Hay que destacar en primer lugar que los modelos dimensionales de la personalidad se han desarrollado mucho en estos últimos años, en estas últimas décadas, en la totalidad del mundo. Se han desarrollado como modelos integradores y jerárquicos que podrían ser de utilidad en la comprensión de ciertos fenómenos como la comorbilidad y la variabilidad diagnóstica. Sin embargo, son cosas que tienen limitaciones propias del modelo, pues en sí mismo no pueden determinar la totalidad de este tipo de fenómenos. En este mismo orden de ideas, hay que decir que los modelos dimensionales de la personalidad extraen una estructura que permite integrar la información que aporta el paciente a partir de las relaciones generadas. Es decir, el paciente te dará determinada información de su situación, de sus síntomas, y de allí partirán cada modelo dimensional que se adecue a su situación. Cabe destacar que entre los factores que juegan mayor importancia dentro de los modelos parten los conceptos de personalidad, pues a pesar de que dentro de estos modelos se utiliza un concepto de personalidad muy estático, muy cerrado y que fácilmente se puede confundir con la relación y la propiedad del objeto, ayudan en gran medida a avanzar en una sola línea sin tener múltiples disyuntivas al momento de procesar los datos. De igual forma, cabe destacar que la experiencia de los modelos dimensionales dan una utilidad plena en el área médica, y no solo en el área médica mental, sino en la clínica física, pues la relación que hay entre los modelos dimensionales y la patología o los factores y síntomas que esté sufriendo un paciente corresponderá al resto de la relación de su estructura psicológica y física, así pues manifestándose en sí mismo una relación inquebrantable entre el sujeto y el mundo que lo habita. En otras palabras, el mundo que una persona experimenta, que capta a través de sus sentidos, va a ir directamente relacionado con los modelos dimensionales de la personalidad.
y su personalidad va a ir directamente ligado al factor, síntoma, patología, como se quiera llamar, pero que es un factor físico que tenga. De allí que su utilidad es de vital importancia. Como último punto, encontraremos 3 factores que influyen dentro de la personalidad. En primer lugar, encontramos la crisis de identidad, que no es otra cosa que un periodo en el cual una persona experimenta profunda duda sobre sí mismo, sobre quién es, sobre por qué está en el mundo, qué es lo que debería hacer, cuál es su futuro, el sentido de su existencia mismo. Y asimismo, esta crisis o este periodo va acompañado de sentimientos de vacío y de soledad. Y usualmente es común ver a las personas que sufren de una crisis de identidad aislados del grupo en donde normalmente se desenvuelven. Este aislamiento en sí mismo también produce una sensación de ansiedad, pues la persona no sabe qué hacer, si estar en un grupo, si estar aislado. Otro de los factores u otro de los puntos importantes a tratar es la disociación. La disociación implica en sí mismo una desconexión entre la mente de una persona y la realidad en el momento en el que está viviendo, es decir, en el momento presente. Esa realidad puede ser externa a la persona, externa a la mente, es decir, lo que lo rodea. O puede ser una realidad interna. Entonces la persona se desconecta de su propia actividad mental. De allí que surjan muchos tipos de trastornos de disociación de la personalidad, como el de la personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo, en el cual una persona suele tener múltiples personalidades, cada una preparada, por decirlo de algún modo, para una situación externa o interna que el individuo pueda vivir. Como último punto, tenemos los factores que intervienen o los factores psicosociales que intervienen en los trastornos de la personalidad. En primer lugar, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Bueno, pues es un trastorno mental en el cual se tiene un patrón de pensamiento, desempeño, de comportamiento y que es poco saludable. Un trastorno de la personalidad tiene como producto en una persona que ésta perciba y se relacione con situaciones y personas de manera muy distinta unas de otras, causándole problemas y limitaciones al momento de relacionarse, de llevar a cabo su actividad social, de llevar a cabo sus actividades laborales en la escuela, en la universidad. Inclusive cuando se trata de deportistas y tienen un trastorno de la personalidad, su desempeño deportivo suele verse disminuido. Entre los factores que afectan o que influyen dentro de los trastornos de la personalidad podemos encontrar el estrés, el factor burnout o el desgaste profesional, que infiere en que cuando un profesional trabaja demasiado tiempo lo lleva a una sobrecarga mental y asimismo a una sobrecarga de trabajo, el cual le resta tiempo y le resta lo que los psicólogos suelen llamar como vida útil mental. Asimismo, otro factor es la falta de comunicación, la violencia, el insomnio, depresiones, las neurosis, la psicosis también suelen ser factores que intervienen directamente en los trastornos de personalidad, ya sea para ayudarlos, acrecentarlos, empeorarlos, entre otras cosas.